Hay un lugar donde todos nos mostramos tal como somos. Un lugar donde nada podemos ocultar. Frente al espejo con Alba Zaret Rodríguez. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Frente al Espejo. A esta hora te saluda Alba Zaret Rodríguez, contenta de acompañarte en un programa más, como siempre, llevándote temas de crecimiento personal, temas de interés para que podamos avanzar en ese propósito, en ese llamado que todos tenemos y por supuesto siempre trayendo temas que van a ayudarte a ese proceso. Y hoy tengo un tema que sé que a todos nos interesa y es sobre la ansiedad y para eso tengo una invitada muy especial desde Costa Rica, desde Heredia, Costa Rica, Kenia Salas. Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Zaret, cómo estás? Bien, bueno, Kenia, muy contenta de hablar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Kenia es motivadora, es coach y también arquitecta social de la Universidad de Arquitectura Social, con quien, por cierto, tuve la oportunidad de conversar la semana pasada con la doctora Candy demás, que sé que tú formas parte del grupo de estudiantes, de que te graduaste de esa universidad maravillosa que de verdad súper recomendada. Y Kenia, hoy hay un tema que queremos tratar porque sabemos que, bueno, tú aparte de eso, quiero decirle a nuestra audiencia, tienes una página muy buena que se llama Fuera del Cajón, donde justamente abordas temas también de este tipo para ayudar a las personas en su crecimiento, en su desarrollo. Y he visto que uno de los temas de los cuales estuviste abordando recientemente es sobre la ansiedad. Y a eso es lo que hoy quisiéramos hablar, Kenia. La verdad que es preocupante, la ansiedad siempre ha existido, no estamos hablando de que es algo nuevo, pero sabemos que de un tiempo para acá, y yo creo que a raíz de todos los episodios que hemos estado viviendo recientemente, ha aumentado. Entonces, cuéntame primero para poner en contexto un poco a nuestra audiencia cómo podemos definir la ansiedad y qué es lo que tú actualmente estás observando. Bueno, pues definitivamente la ansiedad es algo con que los seres humanos hemos tenido que vivir y lidiar durante todo el tiempo, ¿verdad? Porque es este instinto natural de sobrevivencia. Es este instinto que desde al principio de los tiempos teníamos para poder sobrevivir de el animal que nos perseguía, de cualquier cosa que amenazara con quitarnos la vida. Entonces, el cerebro empieza a mandar señales a todo nuestro cuerpo para que se ponga en condición de huida. Es así como antes, cuando nos perseguía un león, nos perseguía un animal, el cerebro deja de pensar, manda toda la sangre a las extremidades, a las manos y a los pies, para que podamos correr rápidamente y resguardarnos de ese peligro. Pero hoy en día ya nosotros no tenemos que andar librándonos del león o del toro, sino de muchas cosas que a nivel emocional y que a nivel mental nos acechan. Entonces es así como antes del 2020 ya teníamos nosotros casos de ansiedad, por Uh supuesto -huh. que sí, pero todo se ha disparado, todos los indicadores de ansiedad en el último año. ¿Por qué? Porque nuestra vida como la conocíamos se vio afectada por completo. Se vio afectada a todos en las familias, su capacidad económica también, sus trabajos, sus labores, los niños en las casas todo el tiempo, llevando clases virtuales, relaciones que no estaban muy estables y ahora se ven bajo el confinamiento muchas horas en el mismo lugar, sin poder salir, sin poder hacer ejercicio físico, esto amenazados con este virus o esta enfermedad de las cuales muchas personas tienen mucho miedo y eso también eleva la ansiedad. Entonces, en el último año hemos visto que hemos tenido un gran incremento en los casos de la ansiedad. Lo que pasa es que no siempre los detectamos tal cual, Uh porque a -huh. veces vienen disfrazados Uh detrás de -huh. un dolor de Exacto. cabeza, un dolor de cuello, un dolor de estómago, insomnio o
falta de apetito o demasiado apetito. Entonces, todas esas cosas pueden ser síntomas que el cuerpo nos está diciendo que hay algo, hay una alerta de la cual nuestro cuerpo está reaccionando y se quiere resguardar de este peligro. Entonces, las personas recurren algunas veces a los médicos y algunas veces tratan de pasar por alto este problema y simplemente lo que hacen es acrecentar sus miedos. Uno de los factores con los que se alimenta la ansiedad es el miedo. El miedo que puede surgir de manera natural y que puede ser muy normal ante algún peligro específico, por ejemplo, perder mi trabajo en esta época de pandemia. Exacto. Y es que la ansiedad va muy ligada a esa incertidumbre, a ese temor al futuro, ¿cierto? Cierto. La ansiedad tiene que ver con este temor al futuro, tiene que ver con tener nuestra vista enfocada en el futuro, imaginar un peligro que aún no ha sucedido. Exacto. Pero no llegó solito. Este peligro, este pensamiento que nos estamos imaginando que sucederá en el futuro, casi siempre va ligado con un evento del pasado, con un trauma, con una experiencia que tuvimos durante la infancia o más recientemente que nos marcó de alguna manera a nivel emocional o incluso a nivel físico. Y cuando nosotros sentimos que nos acercamos a algo que se asemeja a eso que vivimos en el pasado, es cuando la ansiedad estalla. Exacto. Wow, qué interesante lo que tú estás mencionando, Kenia, porque muchas veces le atribuimos, bueno, es una situación que en este momento tengo, pero algo que tú acabas de decir que es muy importante y es que viene ligada con algo a lo mejor no resuelto del pasado y cuando en el presente estás viendo una situación que pudiera parecerse a esa que viviste, pues se activa y ahí comienzan esos grados de ansiedad. ¿Cómo podemos descifrar cuando una persona tiene ansiedad? Tú hablabas de dolores de cabeza, de dolores, en este caso físicos, también en el área, digamos, del comportamiento emocional, cómo una persona comienza ya a poder detectar que puede estar teniendo ansiedad. Bueno, a nivel emocional tenemos muchos síntomas, podemos recluirlos, no tener ganas de relacionarnos con la gente y parece muy normal en este tiempo, en este año y medio que llevamos de pandemia, es normal que no queramos salir de la casa porque nos estamos resguardando de este virus, del peligro, de la enfermedad. Entonces queremos mantenernos aislados en la casa, que es como se han estado siguiendo las órdenes de las autoridades sanitarias, pero esta necesidad de querer cada vez estar más resguardado, de no querer interrelacionarme con nadie más, incluso a nivel telefónico o a nivel virtual, y cada vez irnos más adentro. Queremos como escondernos, hacer nuestra propia cueva. Ya no es solo la casa, sino también es mi dormitorio y ya ni siquiera es el dormitorio, es no quiero hablar con nadie. Es una inapetencia, perdemos el apetito, pero la verdad es que síntomas tanto emocionales como físicos pueden haber tantas como personas hay en el mundo. Cada uno reaccionamos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros relacionamos este evento con algo del pasado, con un trauma diferente y en diferentes niveles o escalas de cómo yo lo viví en el pasado. Así es. Entonces, el aislamiento, por ejemplo, y tiene que ver también mucho con nuestro temperamento. Para las personas que son sanguíneas, por ejemplo, que se nutren de la gente, que se nutren de relacionarse con otras personas, este aislamiento puede ser algo que ellos no estén soportando en este momento. Pero para una persona melancólica, que es normal y es natural que tienda a ser retraída, este aislamiento tampoco le está haciendo ningún bien porque una de sus oportunidades de mejora es salir y relacionarnos, porque Dios nos hizo seres relacionales. Entonces, una de las cosas que yo creo que más está afectando este tiempo de pandemia con respecto a la ansiedad es que nos están coartando o limitando la libertad de poder relacionarnos, que es una necesidad básica del ser humano.
Así es. Amigos, estamos conversando con Kenia Salas, estamos hablando sobre la ansiedad. ¿Qué hay detrás de la ansiedad? Y fíjate, Kenia, que tú hablabas de esos eventos que del pasado, como mencionábamos un rato, que pueden, cuando no están resueltos, cuando vemos situaciones parecidas en el presente, pueden venir a activarse. ¿Qué otras cosas crees tú que hay detrás de la ansiedad, aparte de repente de esos eventos del pasado? La incapacidad de poder enfrentar sus miedos. Es normal que los seres humanos tengamos miedo porque es parte de nuestra vulnerabilidad. Y yo Ujú. siempre digo que la vulnerabilidad es una de las cosas más maravillosas que Dios nos dio al ser humano Así es. porque nos hace dependientes de Él y Ujú, también nos hace depender y poder relacionarnos y correlacionarnos con nuestros semejantes, las ujú. personas que están a nuestro alrededor. Y en medio de esta vulnerabilidad encontramos nuestra belleza y nuestro tesoro. Pero la vulnerabilidad hace que nuestros miedos se despierten. Y cuando nosotros tendemos a huir de los miedos, porque es natural que si a mí me da miedo los perros, yo no querer acercarme a los perros, y ahí es donde Ujú, aparecen las fobias, entre más tenga yo esta tendencia a alejarme de los miedos, más acrecento mis miedos. En otras ujú, palabras, en aquello donde yo pongo mi foco de atención, en aquello donde yo pongo mi mirada, eso es lo que yo hago que crezca. ujú, ujú, Entonces, una de las cosas que nos sucede muy frecuentemente a los seres humanos es que cuando tenemos un miedo tendemos a alejarnos de eso que nos da miedo y con eso simplemente lo que estamos haciendo es alimentando nuestros miedos y cada vez ujú. haciéndolos más grandes y dándoles más poder. Wow, Lo que nosotros podríamos hacer o deberíamos hacer es irnos acercando poco a poco a enfrentarnos a ellos, pero exacto. compasivamente con nosotros. Si me da miedo salir de la casa, intento solo salir a la acera de mi casa. Hay personas que en esta época, y tengo conocimiento de muchas personas que sienten como que se mueren, les da ataques de pánico el solo hecho de saber que tienen que ir al supermercado, por ejemplo. Ujú, ujú, Entonces, no podemos pretender que estas personas vayan al supermercado de la noche a la mañana, enfrenten sus miedos porque podemos enfrentarlas a un ataque de pánico y eso no ujú, queremos. Pero ujú. sí ir paso a paso acercándonos a eso que nos da miedo para quitarle el poder al miedo Wow. y no hacerlo al revés. Normalmente queremos salir corriendo a nuestra cueva y alejarnos del miedo y con lo que estamos haciendo con eso es entregándole el control de nuestra vida a ese miedo. Fíjate que estás mencionando algo muy, muy importante y es el enfrentar. Creo que es uno de los secretos y de los que podemos, creo que es muy importante lo que estás mencionando, porque muchas veces cuando decimos, bueno, si esto me da miedo o esto me produce temor, me alejo y ya trato de evitarlo, cuando realmente tiene que ser lo contrario, cuando a medida que yo más lo enfrento para poder sanar y poder como resolver esa situación, lo ideal es enfrentarlo y poder así, de esa manera sí voy a lograr resolver ese temor y ese miedo. Y yo creo que lo que tú mencionabas, la pandemia ha sido una de las cosas, y en muchas áreas, en la parte de salud también, muchas personas ya imaginándose muertas cuando ni siquiera a lo mejor les ha dado el virus, o de repente dices, ya me voy a quedar sin trabajo cuando ni siquiera te han mencionado la posibilidad de que te quedes sin trabajo. Entonces, es como hacernos la idea de algo que todavía no ha sucedido, pero que ya está generando ese temor en el presente. Sí, claro, pero también aquí, Saret, vale aclarar que hay personas que sí han atravesado por muertes de sus seres Ujú, queridos, por pérdidas de su trabajo, incluso ellos mismos han sufrido la enfermedad y exacto. tantas cosas que ocurren alrededor de todo esto. Y digamos, hoy aquí estamos hablando de este caso específico, de este tiempo por el que estamos viviendo, pero hay muchas situaciones paralelas a lo que está pasando. ¿Y cómo podemos decirle a una persona que acaba de perder a un ser querido producto de este virus que no tenga miedo, que no pasa nada? Porque para Claro, esa persona es real. exacto, exacto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos con una mirada compasiva. Ujú, ujú, Entenderme vulnerable, entender que tengo miedo,
dejarme sentir esto que yo siento. Ujú. Normalmente cuando los niños van creciendo y lloran por alguna cosa, los papás tienden a decir, pero no llores por esto, no pasa nada. No, con esto, eso no lo deberíamos hacer con nuestros hijos y tampoco hacernos con nosotros Ujú. mismos. Cuando sentimos miedo de algo, cuando puede ser real, que en la familia o que en el círculo cercano de amigos haya sufrido una pérdida de trabajo, alguien, una enfermedad, una muerte, un divorcio. También se están dando casos en esta época de muchas separaciones y divorcios. Puede ser real y no podemos quitar la realidad de decir eso no está pasando, negarla y Exacto. decir no está pasando. Es decir, tenemos que sentarnos, pensar y decir qué es esto que yo estoy sintiendo. Ujú, ujú, Permitirme ser humano, ujú. permitirme encontrar y conocer mis emociones. Porque, mira, una de las cosas que pasa, Zaret, es que tratando de querer ser fuertes, los seres humanos tratamos de neutralizar nuestras emociones. Así Y yo es. siempre digo que las emociones son un regalo de Dios, porque Ujú. si Él no hubiera querido que nosotros tuviéramos emociones, pues no nos las hubiera puesto. Claro, Es un claro. regalo de Dios para experimentar alegría, también es bueno llorar, es bueno enojarnos, saber qué nos desagrada, nos ayuda a no comernos algo que podría ser venenoso, por ejemplo. Ujú, ujú. Entonces, si en este momento algunas de las personas que nos están escuchando sienten este temor, sienten pánico, estrés, también viene disfrazado de tristeza y hay una línea muy delgada entre la ansiedad y la depresión. Ujú, Lo primero es entenderse que no están solos, que hay muchas personas alrededor del mundo pasando lo que ellas están pasando, pero que también hay muchas personas que estamos dispuestas y queremos acompañarlas en estos procesos. así Y es. luego sentarse y decirse, a ver, y preguntarse, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? Tengo miedo, tengo tristeza, tengo ansiedad, y dejarse sentir eso. Y si tienen ganas de llorar, que lloren. Y si Ujú, tienen ganas de sacar este enojo, pueden estar enojadas. Tratar de buscar formas alternativas, golpear una almohada, por ejemplo. Se pueden salir a correr o a caminar, activarse físicamente. Y una vez que se dejan sentir esa emoción, que se dejan sentir eso que están sintiendo, entonces decir, ok, es real esto que pasó, pero después de aquí, ¿qué es lo peor que podría pasar? ujú, ujú. Es así. Para mostrarle a nuestro cerebro, porque todo esto son señales que nosotros enviamos a nuestro cerebro. Y Dios, que nos diseñó como con la computadora más perfecta que pudo haberse diseñado, eh, nos diseñó para que nuestro cerebro nos obedezca. Ujú, Entonces ujú. nosotros tenemos que en nuestro diálogo interno decir, a ver, Kenia, ¿qué es lo que estás sintiendo? Y de esto que pasó, que es real, ¿qué es lo peor que podría pasar? Exacto. Una vez yo me ubico en mi miedo más profundo, esto que me da miedo, que me aterra y lo peor que podría pasar es esto, en mi imaginación decir, ok, ¿y cómo yo podría salir de ahí? Y Ujú, luego decirme, pero esto no está pasando. ujú. Y eso me da fuerza, me empodera. Y claro, nosotros estamos hablando aquí todo esto a nivel emocional y mental porque somos seres espirituales, tu alma y cuerpo, pero también tenemos esta parte espiritual, que tenemos un Dios que siempre está ahí para ayudarnos, para socorrernos, para empujarnos, para motivarnos. Pero yo siempre digo, Dios no nos quiere mal, Él quiere que nosotros Ujú. estemos bien, Él nos quiere bien, que vivamos una vida plena y de abundancia, pero hay cosas que Él hace y hay otras cosas que a nosotros nos toca hacer. Así es, así es. Qué importante. Y eso acabas de decir, amigos. Estamos conversando con Kenia Salas. Ella es coach, es motivadora. Estamos hablando sobre la ansiedad, qué hay detrás de la ansiedad. Y la pregunta, Kenia, que ahora te quiero hacer,
que estabas dando unas recomendaciones muy, muy importantes. Hay personas que en este momento nos puedan estar escuchando donde no además de la pandemia, hay otras cosas que les ha generado ansiedad, problemas con sus hijos, problemas de laborales, problemas en sus relaciones con sus padres, en muchos ámbitos, en muchas áreas. Hay situaciones donde la persona puede estar pasando algo. Tú decías algo muy importante y es que muchas veces hay una negación. Queremos decir, no, todo está bien cuando no todo está bien. ¿Y qué le puedes recomendar tú a las personas en hoy día? ¿Cómo poder primero descifrar en qué situación está y qué pueden hacer sobre eso? Yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, muy en lo profundo, aunque no queramos aceptarlo, sabemos qué es eso que nos da miedo, a qué es esto que Ujú, nos detona. ujú, Y entonces yo pienso que nosotros debemos aprender a decirnos la verdad. Muchas veces queremos, a los demás, cuando nos preguntan cómo estás, cómo va todo, decimos todo bien, estoy bien, y queremos como que la gente no se dé cuenta lo que llevamos por dentro, estos miedos, estas tristezas, estas preocupaciones. Y está bien si no quieres decirlo, porque tenés que buscar a gente de confianza que sea de tu entera confianza para poder compartir algo que está dentro de tu corazón. exacto. Eh, pero siempre yo digo que nuestros mejores amigos debemos ser nosotros mismos con nosotros Ujú, mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en un corre-corre diario. Aunque tenemos constantemente nuestro diálogo interno, que es estos pensamientos que llegan, siempre están en nuestra cabeza y que a veces decimos, pero ¿cómo se me ocurrió esto? Es nuestro diálogo interno. Deberíamos parar, hacer un alto del corre-corre. Sé que tenemos múltiples obligaciones, ocupaciones y también preocupaciones, pero si queremos seguir y seguir bien y efectivamente bien, debemos darnos tiempo a nosotros mismos, hacer un alto y decir, a ver, Kenia, decite la verdad. ujú, ujú, Esta sos vos con vos. ¿Qué te da miedo? ¿Por qué te exacto. da miedo? Y una vez que yo pueda entender o aceptar esto que me está pasando, esto que me da miedo, de ahí para adelante buscar ayuda. Una de las cosas que ayuda mucho en esto de poder decirnos la verdad, porque a veces lo tenemos tan adentro en el subconsciente, porque nos da tanto miedo que tratamos de taparlo y lo Exacto. tapamos Exacto. de muchas maneras, con compras, con relaciones, con conversaciones, con el tele, con las películas, Netflix, de La mil cosas comida. tapamos con la comida y ahí es donde empiezan todos estos problemas que están asociados a la ansiedad o dormir mucho, no quiero sentir, entonces solo quiero dormir y está bien porque estoy cansada. No, O una trabajar vez, mucho, también el meterse mucho a trabajar. claro, porque estamos huyendo de eso Exacto. que nos da miedo. Exacto. Y te acuerdas que al principio te decía, es que nosotros tenemos que ir y decir, a ver, ¿qué es lo que me da miedo? Y en lugar de alejarme a eso, irme acercando poco a poco y compasivamente conmigo a eso que me da miedo. Porque tenemos que aprender que el poder que tiene el miedo sobre nuestra vida es un poder que nosotros se lo hemos cedido a él. Ujú, ujú. Debemos volver a tomar el control de nuestra vida, a tener vidas extraordinariamente llenas de sentido de propósito. Y esto es de las cosas más importantes, Aret, Ujú, que cuando los miedos empiezan a dominar nuestra vida, nosotros empezamos a perder nuestro sentido de propósito. así es, así Y es. cuando el ser humano pierde su sentido de propósito, ya no hay una pasión por la cual levantarse y abrir los ojos cada mañana. Ujú, así es. Y eso es la importancia de lo que tú hablabas, de primero reconocer y tener esa capacidad con nosotros mismos de ser vulnerables y decir, oye, tengo esta situación y no sentirnos como los superhéroes y después cuando vemos las cosas ya estamos con el agua hasta aquí y ya no sabemos cómo manejar las cosas. Claro, y te decía, Saret, a veces nosotros sí queremos decirnos la verdad, queremos hacer Ujú, ese alto, conscientemente queremos estar mejor y queremos hacer todo lo posible y tratamos de preguntarnos qué me da miedo, por qué me siento así, por qué siento el cuerpo en un temblor, por qué este dolor de cabeza y no sabemos por qué. Y una de las cosas que ayuda mucho es casi que terapéutico, es sentarse a escribir.
Escribir y trasladar esto que estoy pensando, sin pensarlo mucho, simplemente esto que se me viene a la mente, transcribirlo a una hojita y un papel, nada de digital, sino hojita y papel a la antigua, porque nuestra mente nos quiere decir algo, nuestro interior quiere comunicarse con nosotros y a veces lo hemos tapado tanto de todas estas cosas que venimos hablando, el trabajo, la comida, las relaciones, todo, que hemos callado y hemos puesto tan bajita nuestra voz interna y ella pide a gritos. Y si nosotros no la escuchamos, nuestro cuerpo empezará a gritarnos de otras maneras y estos son los síntomas de la ansiedad. Así es. Y eso es algo que lo que tú acabas de decir, el cuerpo comienza ya también y a salir. Hay muchas enfermedades que actualmente existen, vienen justamente con situaciones no resueltas que empezaron con una ansiedad, con temores no resueltos y allí es donde se dispara todo esto. Kenia, nos está quedando prácticamente unos 2, 3 minuticos. Si una persona ahorita dice, yo tengo esta situación, yo me siento que tengo ansiedad, siento que ¿qué le recomendarías tú hoy que empezar a hacer? Hacer un alto, parar y tratar de entenderse qué es lo que le está provocando la ansiedad, de identificar sus miedos. Este es el primer paso. Y una vez que identifiquen sus miedos, entonces sí, algunas personas necesitan acudir a un médico porque a veces tenemos algún desbalance químico que necesitamos ir donde un doctor y muchas veces todo esto proviene de nuestros pensamientos, entonces tenemos que empezar programas de crecimiento personal, empezar a cómo trabajamos nuestras creencias limitantes y estos pensamientos negativos y a buscar ayuda. Y aprovecho aquí, Zaret, para contarte que este sábado que viene, desde Fuera del Cajón, vamos a estar haciendo una sesión gratuita de acompañamiento de ansiedad. Entonces, todas las personas que estén interesadas podrían ir a la página de Fuera del Cajón en Facebook y enviar un messenger para yo enviarles el link de la sesión de Zoom. Bueno. Este es un proyecto que como parte de todo este proceso de acompañamiento y ahí estamos dando consejos ya en sesiones de Zoom y algunos tips y algunas informaciones valiosas que podrían ayudarles a pasar este tiempo difícil. Muy bueno, qué bueno. Y eso lo voy a colocar ahorita, esa información allí en los comentarios del programa para las personas que estén interesadas, ya puedan también conectarse contigo este fin de semana y comenzar ese proceso de acompañamiento que tú dices, porque definitivamente si hay algo que no podemos hacerlo solos. Muchas veces queremos solos resolver este tipo de cosas, pero lamentablemente no es así y es importante que puedas buscar la ayuda correcta. Y por supuesto, Kenia, que la ayuda espiritual es una de las más importantes porque sabemos que, como dice la palabra, que echemos, dice Jesús, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tendré cuidado de ti. Kenia, me quedan exactamente unos 30 segundos. Quiero que porfa le digas a las personas tus redes sociales, dónde te pueden ubicar y cómo te pueden localizar. Sí, estoy en Facebook como Fuera del Cajón y también en Instagram. En Facebook estoy constantemente subiendo reflexiones y la página web que es www.fueradelcajón.co y por ahí nos podemos comunicar. Así es, muchísimas gracias Kenia. Kenia, de verdad que muy valiosa toda la información que nos diste, estamos muy agradecidos y sé que vamos a estar haciendo otros programas porque sé que Dios te ha estado equipando para poder llevar esperanza, llevar vida y llevar verdad a todas las personas que están, a tu comunidad, a la comunidad que está conectada contigo, que es también la razón que nosotros hacemos esto desde acá, desde Frente al Espejo, de poder ayudarles, amigos. Y nosotros llegamos al final de este espacio. Recuerden que será el próximo martes a la 1, donde estaremos llevándoles otro programa más de Frente al Espejo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos consigues en Frente al Espejo Alba Zaret en Facebook y también en Instagram. Que tengan una feliz tarde. Hemos llegado al final de Frente al Espejo. Si deseas tener más información sobre estos temas, síguenos en Facebook y en Instagram como @Frente al Espejo Alba Zaret.